Supercrack Estrella presenta La mente, el viaje en el tiempo y San Agustín. Atravesando las puertas del tiempo. La mente, el viaje en el tiempo y San Agustín. El tema del tiempo siempre ha fascinado a la gente. También parece que, desde el principio, la gente quería viajar en el tiempo. En ocasiones, análisis relacionados con cuestiones como qué es el tiempo y si es posible saltar del pasado al futuro, del presente al pasado, etc., aparecían en ensayos filosóficos antiguos. Como arzobispo de Hippo Regius en la Argelia moderna, San Agustín fue influenciado por libros antiguos, pero al mismo tiempo estaba fuertemente conectado con la teología cristiana primitiva. Junto con sus creencias relacionadas con los textos sagrados, estuvo influenciado por el neoplatonismo y el maniqueísmo. Sin embargo, parece que su imaginación también estaba más desarrollada de lo que suele creerse. Fue el obispo de Hippo Regius en el norte de África y es considerado como uno de los padres de la iglesia más importantes del cristianismo occidental. Fue obispo de Hippo Regius, hoy Annaba, Argelia, situado en Numidia, provincia romana de África. Es visto como uno de los padres de la iglesia más importantes. Numidia fue una provincia romana del norte de África cuyas fronteras coincidían aproximadamente con las de la moderna Argelia, aunque los límites no han podido ser establecidos con precisión. Hay quien asegura que las apariciones de ovnis, monstruos lacustres y, los romanos, sin ir más lejos, sabían dónde quedaba Numidia. Esta Sili, una palabra que viene del tuareg y que significa meseta entre dos ríos, un escenario famoso por contener en sus grutas y cavernas todo un legado artístico del Paleolítico Superior y del Neolítico, 1500 pinturas rupestres procedentes de las primeras centurias de nuestra era, en las que se nos muestran las costumbres de la época, la evolución de la fauna y, curiosamente extrañas manifestaciones de seres ingrávidos con gigantescas cabezas redondas. Dioses de otros mundos. Oh viajeros del tiempo, la polémica de las bellísimas, pero inquietantes pinturas de Tassili son todo un tesoro para nuestros sentidos y un desafío para nuestra curiosidad. Seguro que te interesa saber más sobre ellas y darnos tu opinión. Tassili Najer, Patrimonio de la Humanidad. Estamos en el sudeste de Argelia, centro del enigmático desierto del Sáhara. Esta es tierra de tuaregs y solo ellos han sido testigos, generación tras generación, de toda la expectación causada desde que, durante la Primera Guerra Mundial, la Legión extranjera notificara al mundo el increíble descubrimiento que habían hecho en una de las cuevas de esta meseta de Tassili. Fue en 1956, cuando Henry Lotte, un arriesgado etnógrafo y explorador, quiso ir más allá, organizó una expedición con tuaregs y avanzaron por peligrosos desfiladeros, pendientes y estrechos corredores entre las cavernas para ver qué había más allá, para ver cosas que los occidentales no habían visto jamás y que solo los nativos conocían. Fue entonces cuando Lotte divisó un inquietante macizo denominado Jabaren, palabra que en lengua tuareg significa gigantes. Fue algo asombroso, porque aquellas pinturas eran muy diferentes al resto, ya no se mostraban escenas costumbristas de caza o de recolección, allí, simplemente, se alzaban, ante su asombrada mirada, extraños seres de cabezas redondas, unas criaturas inmensas que parecían llevar una especie de escafandras. San Agustín pudo tener contacto con estos viajeros del tiempo en Argelia. La más impactante fue la de un ser que medía algo más de 6 metros y que nuestro explorador, Henry Lotte, no dudó en llamar el gran dios marciano. Es el que nos sirve de portada en este video. Para la mayoría de arqueólogos e historiadores no hay duda. Tassili Najer es algo así como un legado histórico representado en pinturas rupestres. Más de 1500 testimonios gráficos que nos muestran el pasado del Sáhara en toda su maravillosa variedad biológica y costumbrista. Podemos ver flores, cipreses, olivares, tilos y qué decir de la fauna. En las paredes de las cavernas de Tassili nos admiramos ante esos antílopes corriendo por las llanuras, ante los leones, las avestruces, los elefantes y esos ríos llenos de peligrosos cocodrilos, un escenario lleno de vida muy diferente al desierto que es ahora. En la serie Misa de Medianoche, nos muestra un vampiro muy grande salido de estas cuevas de Argelia. Además de Lotte, posteriormente, apareció otro especialista llamado Erich von Daniken que defendió, una vez más, el hecho de que muchas pinturas nos traían, en realidad, el testimonio de una época donde el hombre tuvo su primer contacto con criaturas de otros mundos, con dioses de grandes cabezas que establecían tratos y relaciones con la raza humana. La cuestión del tiempo. A primera vista, puede ser difícil creer que las enseñanzas de San Agustín puedan ser útiles mientras se busca la respuesta si es posible viajar en el tiempo.
Sin embargo, su explicación del tiempo es una de las más inspiradoras. Todavía es incierto qué tiempo es realmente, muchos investigadores suponen que es una ilusión, pero otros intentan demostrar que es lineal y lógico. En el caso de San Agustín, comenzó a analizar este tema en el libro 11 de sus obras, como escribió en el capítulo 20, título 26. Quizás se podría decir con razón que hay tres tiempos. Un tiempo presente de las cosas pasadas, un tiempo presente de las cosas presentes, y un tiempo presente de las cosas futuras, porque estos tres coexisten de alguna manera en el alma, porque de otra manera no podría verlos. El tiempo presente de las cosas pasadas es memoria. El tiempo presente de las cosas presentes es experiencia directa. El tiempo presente de las cosas futuras es expectativa. ¿Podría esto significar que San Agustín estaba interesado en el tema de los viajes en el tiempo? Algunos especialistas en sus escritos sugieren que pensó en ello, pero otros suponen que esta perspectiva es una mala interpretación de sus obras. No obstante, sus escritos continúan inspirando a muchos investigadores en una variedad de disciplinas, incluidos los físicos que intentan comprender temas intrigantes como los viajes en el tiempo. Un santo que pudo haber sido científico. Si San Agustín hubiera vivido en el siglo XXI, podría haber tenido un problema al elegir la disciplina adecuada para estudiar, aunque nació en 354 y murió el 28 de agosto de 430 después de Cristo. Su conocimiento y filosofía fue como un puente entre una forma de pensar antigua y medieval. La mayoría de las civilizaciones y filósofos antiguos estaban interesados en el tema del tiempo, pero creían que el tiempo era cíclico. Homero trató de conceptualizar este tema en sus obras. Platón y Aristóteles también se interesaron por el tema de cómo medir el tiempo. Sus ideas aún existen, pero muchas de sus obras perdidas estuvieron en manos de San Agustín cuando analizaba este tema. La Escuela de Atenas de Rafael. Dominio público. Muchos filósofos antiguos, incluidos Platón y Aristóteles, Centro, estaban interesados en el tema del tiempo. San Agustín murió después de unos días de oración y poco antes del ataque final de los vándalos a su ciudad. Cuando agonizaba, pidió que se conservara bien su monumental biblioteca. Cuando los vándalos entraron en la ciudad poco después de su muerte, quemaron todo menos la biblioteca de Agustín. El daño a su impresionante colección se hizo mucho más tarde, probablemente por sacerdotes que querían tener una parte de su colección en sus propias parroquias. Según San Agustín, el tiempo puede medirse en la mente. Él creía que el tiempo no es un evento que se mide por sí mismo, sino que es la impresión que deja en la mente que se puede ver. Esto está relacionado con su idea de que la mente espera el futuro, y esta imagen del futuro se convierte en realidad para los eventos presentes. Además, cuando el evento se convierte en pasado, la mente lo recuerda y lo considera como pasado. El ciclo perdido del tiempo. La medición del tiempo. Un invento de los sumerios que aún perdura en nuestros días. Esta forma simple de pensar se convirtió en una teoría fundamental del tiempo durante muchos siglos. Supone que el futuro y el pasado no existen realmente mientras nuestra mente no los cree. Por lo tanto, el presente no tiene duración si la atención de la mente está enfocada en él. Agustín lo vio como una ilusión que la mente humana puede crear. Definió el tiempo con su imaginación, pero su explicación es muy similar a la idea de las dimensiones del espacio, que es muy conocida hoy en día. El tiempo le pudo dar la razón cuando se demostró que las cosas no existen hasta que son observadas. Lo que demostraría que podía ser un viajero del tiempo al haber de estas cosas que se supieron en el futuro. Un experimento comprueba que la realidad no existe hasta que es observada. Un experimento cuántico muestra que la realidad emerge a través del acto de medición. Extrapolar esto pone en entredicho la naturaleza de la realidad en la que creemos movernos y sugiere que la conciencia afecta a la materia. Una de las interrogantes más extrañas y fascinantes que genera la física cuántica es la posibilidad de que el mundo que experimentamos esté siendo generado por nuestra percepción del mismo. En términos científicos, que los fenómenos se manifiesten de tal o cual forma según el acto de medición. Y hasta que no son medidos, hasta que la mirada del instrumento no se posa sobre ellos, permanecen en un estado de indefinición que desafía toda lógica. Son y no son, están vivos y muertos, son ondas y partículas. O, de otra forma, no existen o son todo a la vez. La potencia infinita del vacío.
Un grupo de científicos australianos publicó los resultados de un experimento que confirma esta noción tan allegada a la física cuántica, probando de alguna manera que la realidad no existe hasta que la medimos, al menos no la realidad en una escala cuántica, que, aunque minúscula, es lo que constituye todas las cosas del universo. El experimento es una recreación de otro experimento propuesto por el recientemente fallecido John Wheeler, el físico que desarrolló la teoría de un universo participante en el que el sujeto no está separado del objeto. Wheeler había sugerido en su experimento de la decisión dilatada de una onda partícula que solo cuando medimos los átomos sus propiedades emergen a la realidad. Los científicos primero lograron atrapar un solo átomo de helio en un estado de condensación Bose-Einstein. Luego se dejó pasar este átomo a través de un par de rayos láser, lo cual creó un patrón de rejilla que actuó como una encrucijada para dispersar la trayectoria del átomo, de la misma forma que una rejilla sólida dispersa la luz. Enseguida, se añadió otra rejilla de luz de forma aleatoria para recombinar los caminos, creando una interferencia, como si el átomo hubiera optado por ambos caminos. Sin esta segunda rejilla, el átomo se comportaba como si solo hubiera elegido un solo camino. Sin embargo, el número aleatorio que determinaba si se añadía la rejilla era generado después de que el átomo pasaba por la encrucijada. Esto sugiere que la medición futura estaba afectando la decisión en el pasado del átomo, según el Dr. Andrew Truscott. Los átomos no viajaron de A a B, fue solo cuando se midieron al final del viaje que existió el comportamiento ondulatorio o de partícula. Un ejemplo de un cono de luz, la superficie tridimensional de todos los posibles rayos de luz que llegan y salen de un punto en el espacio-tiempo. Aquí, se representa con una dimensión espacial. ¿Es real el viaje en el tiempo? El sueño de viajar en el tiempo ha estado vivo desde la antigüedad, es posible que la gente del Paleolítico incluso haya pensado en ello, sin embargo, hasta la fecha no hay recursos claros para respaldar esto, sin embargo, se sabe que los pueblos del Paleolítico conocían el tiempo porque expresaban los fenómenos del paso del tiempo en su arte rupestre. La idea del viaje en el tiempo ha sido un tema importante para muchos físicos famosos, filósofos, etc. Albert Einstein, Nikola Tesla y muchos otros intentaron resolver este problema. También hubo muchos experimentos, por ejemplo, el controvertido experimento de Filadelfia, que aún son discutidos por los científicos. Hay tantos entusiastas como falta de evidencia de que el viaje en el tiempo pueda o tenga lugar. Pero en mi canal hemos dado pruebas de que son reales. Soñar con retroceder el tiempo. La mayoría de las personas que piensan en viajar en el tiempo se inspiran en las emociones, por ejemplo, la necesidad de volver a ver a sus seres queridos que fallecieron. Sin embargo, algunas personas buscan la posibilidad de viajar en el tiempo por otras razones, como la curiosidad por el futuro. Las películas, los libros y las series de televisión que hablan de este tema son muy populares. Cada año, alguien dice que la humanidad está a un paso de atravesar las misteriosas puertas del tiempo. Hace miles de años, alguien decoró la superficie de las rocas y el interior de grutas y cuevas con los dibujos más extraños de la prehistoria. Los aborígenes las atribuyen a seres extraterrestres. En medio del desierto del Sáhara, al sudeste de Argelia, se encuentra un conjunto de rocas rojas y negras que reciben el nombre de Tasil y Najer. En el año 430. La fecha de la muerte de San Agustín, tenemos pruebas de que los romanos empiezan a usar tecnología más avanzada a su tiempo. Podemos pensar que esta tecnología fue dada por viajeros del tiempo, quizás por San Agustín antes de morir. Un N430 año 430 después de Cristo. Los romanos utilizaron antorchas, sistema óptico telegráfico, puestas en grupos apartados a distancias variantes, en la cima de las montañas para comunicarse en tiempos de guerra. Cuando la heliografía o las antorchas romanas fueron usadas, el enemigo en muchas ocasiones podía ver la información, descifrar, y así fue introducido el concepto de codificación o cifrado de información. Este tipo de comunicación se volvía compleja, cuando se quería mover información a muy grandes distancias, se hacía uso en ocasiones de repetidores. También hay pruebas del año 430. Que recordemos fue cuando murió San Agustín. Había mujeres viajeras del tiempo que entraban y solían ser sacerdotes y obispos. En la temprana época de la Iglesia Católica, diversas anécdotas e historias rondan de misterio al Vaticano, muchas de ellas cuestionan las maneras con las que se ha impuesto en el mundo y la veracidad con la que relata, y en ocasiones defiende, la historia de la humanidad. Actualmente, algunos autores se han encargado de desafiar los paradigmas eclesiásticos y poner sobre la mesa hipótesis que hacen temblar la estabilidad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Entre dichos autores se encuentra la experta en teología e historia temprana de la Iglesia Católica y autora del libro Marianne Ehrlich Christian Women. Hidden Leadership, 2019, la doctora Angie Cateus, se trata de una investigadora asociada del Instituto Wingars para la Investigación Católica, en el Reino Unido, quien recientemente publicó y expuso los resultados de una ardua investigación de años en la International Society of Biblical Literature en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. En dicha investigación, la doctora Cateus encontró evidencia suficiente de que en las épocas tempranas de la Iglesia Católica, las mujeres solían formar parte de la jerarquía clerical, como sacerdotisas e incluso obispos. Sin embargo, según su investigación, el Vaticano se encargó de ocultarlo persistentemente durante siglos, especialmente el Papa Juan Pablo II. Relicario de marfil del 430 después de Cristo. Con sacerdotisa en el altar de San Pedro, Roma. Tras el análisis de mosaicos y otros artefactos antiguos pertenecientes a las iglesias más antiguas del catolicismo, San Pedro en Roma, la Hagia Sofía en Constantinopla y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, la doctora Cateus encontró imágenes que demostraban el liderazgo de las mujeres en la Iglesia Católica. Entre las pruebas más contundentes que la doctora Cateus halló, se encuentra un mosaico en una iglesia romana en donde a la Virgen María se le representó con una cruz roja en su vestimenta, un símbolo que en la época estaba reservado para los obispos. Sin embargo, bajo las órdenes de la jerarquía vaticana, esta cruz roja se ocultó con pintura blanca con el fin de cubrir el hecho de que María fue representada como obispo, a decir de Cateus. De acuerdo con esta experta en teología e historia de la formación de la Iglesia Católica, en los 3 objetos más antiguos conservados, donde se representan los primeros altares del cristianismo, se incluyó a una mujer como parte del altar. Existe, por ejemplo, un relicario de marfil que data del año 430 de nuestra era, en donde se puede observar a una sacerdotisa participando del altar de la vieja Basílica de San Pedro, en Roma. Por otro lado, Cateus refiere que en el baptisterio de Letrán, en Roma, hay un mosaico oculto que el Papa Teodoro comisionó pidiendo una capa del obispo sobre la Virgen María. Los brazos de ella se encuentran levantados al cielo, como si estuviera llevando a cabo la Eucaristía. Es una manera simbólica de decir que María era la líder de la Iglesia. Mosaico en baptisterio de Letrán. ¿Qué representa el liderazgo de las mujeres en la Iglesia Católica? Los resultados, hallados y analizados por todo un equipo de especialistas dirigidos por la doctora Cateus, desafían un dogma católico que para algunos es ya anacrónico. Que las mujeres tengan prohibido asumir posiciones de liderazgo dentro de la Iglesia. Esta censura fue reforzada por el Papa Juan Pablo II, quien encabezó la curia católica negándose siempre a revisar la situación, y más bien dejando claro que la excomunión sería el precio de tan siquiera atreverse a hablar de sacerdotisas en el seno de la Iglesia Católica. Cabe recordar el caso de 6 sacerdotes irlandeses llamados a rendir cuentas por las autoridades del Vaticano luego de que manifestaran su apoyo a que las mujeres se formaran en el sacerdocio. En conclusión, el constante rechazo a la realidad de que las mujeres sirvieron al clérigo en posiciones de liderazgo, inclusive en algunas de las diócesis más importantes del catolicismo. Deja entrever sentimientos de rechazo y misoginia hacia el poder de una mujer como líder, entre otros problemas propios de la jerarquía eclesiástica. Cementerio de calaveras deformadas revela el caos después de la caída de Roma. Los investigadores que estudian cráneos deformados de un antiguo cementerio en Hungría hablan de una transición multicultural entre lugareños y romanos migrantes, establecido alrededor del año 430 después de Cristo. Y abandonado alrededor del año 470 después de Cristo, el cementerio Mosik Seidul, en el asentamiento de Mos cerca de Esexard en la región de Panonia en la actual Hungría, fue creado a finales del período romano en los inicios del período de migración de Europa, cuando los hunos invadieron Europa central, obligando a los romanos a abandonar sus provincias panonías y retirarse de la actual Hungría occidental. El misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, pero no solitario, cuenta el filósofo y teólogo San Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo. Que en cierta ocasión caminaba por la playa meditando sobre la Trinidad Divina, y vio a un niño en la orilla que intentaba vaciar toda el agua del mar en la concha de un caracol. Esta experiencia le sirvió para comprender que la mente humana, por más esfuerzos que haga, es incapaz de abarcar la infinitud del misterio de Dios. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto de 430 durante el sitio al que los vándalos de Gensérico sometieron la ciudad en el contexto de la invasión de la provincia romana de África.
Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y, hacia el 722, a Pavía, debido a la amenaza expansionista del mundo islámico por el Mediterráneo así como la costa del norte de África, a la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, donde reposa hoy. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.